cáncer a nivel global es alrededor del 13% y en ascenso. El cáncer tiene una etiología que a veces puede ser sencilla entenderla, pero quiero que vean esto como es a grosso modo, ¿no? La patogénesis del cáncer. El cáncer es una enfermedad considerada crónica. Fue originado en cualquier parte del cuerpo y se desarrolla por múltiples causas. La más común de todas es una anomalía genética y esta tiende a ser hereditaria. Otras causas son agentes ambientales o malos hábitos que pueden originar cambios estructurales en el ADN. Las principales sustancias que causan este tipo de diferencias son la radiación y algunos elementos tóxicos. La proliferación muscular está totalmente regulada por parte del organismo y esta responde a lesiones o heridas en los diferentes tejidos. Está impulsada por factores de crecimiento que estimulan a receptores celulares específicos, ocasionalmente por la tirosina y quinasas, ocasionando que haya diversas señales de activación que terminan en una mitosis. En condiciones normales, este proceso es regulado y normalizado, mientras que en el cáncer, la proliferación es constante y no está regulada. La patología presenta crecimiento celular, y cuando esto sucede, estas moléculas tienden a asociarse y formar tumores. Existen dos tipos de estas masas. Las primeras son las malignas, que son aquellas que se diseminan y afectan las demás partes del cuerpo, como tejidos u órganos. Y se encuentran los benignos, que aunque forman un tumor, no presentan ningún peligro. La quimioterapia es una serie de fármacos que actúan en diferentes fases del ciclo celular, con el objetivo de conseguir la muerte de las células malignas. Puede administrarse en terapia, empleando solo fármacos, o combinados con varios agentes antineoplásicos, con diferentes mecanismos de acción, como la poliquimioterapia, lo que permite reducir las dosis individuales del fármaco, aumentando al mismo tiempo la potencia terapéutica de su combinación. El primero de los fármacos quimioterapéuticos, la mostaza nitrogenada, fue un producto utilizado en la Segunda Guerra Mundial. La exposición casual de los marineros al gas mostaza condujo a la observación de que los agentes alquilantes causaban muerte celular en la médula ósea. Lo que se utilizó para tratar enfermedades como protocolos, la reducción de las leucemias infantiles y la enfermedad de Hodgkin, con quimioterapia combinada en 1960. Se demostró así que los cánceres humanos podían ser tratados con fármacos, comenzando la historia de la quimioterapia como tratamiento. El mecanismo de actuación de la quimioterapia. Los distintos fármacos actúan en las diferentes fases del ciclo celular, utilizando los siguientes mecanismos de actuación. Primero, interacción directamente con el ADN, provocando daño en su estructura o funcionamiento, de manera que se interrumpe el crecimiento celular. Segundo, agentes inhibidores del pulso mitótico, que es el sistema de los microtúbulos, tubulina de la división celular. Los microtúbulos son las estructuras responsables del andamiaje celular, a lo largo del cual transcurren diversos procesos de crecimiento y movimiento celular. Existen sustancias que alteran los microtúbulos, bloqueando el crecimiento de las células al impedir la correcta división y reproducción de las células. Los efectos tóxicos que conllevan la quimioterapia son numerosos y en algunos casos pueden comprometer la vida del paciente. Muy bien. Entonces, el tratamiento del cáncer se resume a tres cosas: darle quimioterapia con medicinas, radioterapia y cirugía, ¿no? Pues no vamos a hablar de la cirugía ni de la radioterapia, sino vamos a enfocarnos en los fármacos. Sin embargo, lo que se ha visto es que un grupo de pacientes puede tener variabilidad cuando se le diagnostica cáncer, en cuanto a la respuesta al tratamiento.
Unos se benefician, otros no, otros son resistentes. Y eso hace más complicado el tratamiento. Tanto así que a través del tiempo se ha generado nuevas terapias, como además de la quimio, terapia hormonal, terapia biológica, anticuerpos monoclonales y la inmunoterapia. Y más recientemente, la ingeniería genética, tratar de identificar el oncogen que va a producir un cáncer y suprimir, bloquear, o hasta, ¿por qué no evitar que el paciente desarrolle un cáncer o que esté avisado para que no tenga factores de riesgo en su vida que generen ese cáncer? Como escucharon, ¿cuál es la causa más común? O mejor dicho, el factor etiopatogénico, cosas o factores genéticos, los oncogenes. Sin embargo, también está el medio ambiente, agua contaminada, aire contaminado, alimentos contaminados, constituyen malos hábitos, constituyen factores de riesgo, ¿no? ¿Y qué hace la quimioterapia? Permite pues un tratamiento sistémico, adyuvante, puede ser de inducción para otros tratamientos, puede ser a la vez de una radioterapia o paliativa, simplemente evitar el sufrimiento en el paciente. Y como han visto también, el ciclo celular es fundamental. La mayoría de quimioterapia, como vamos a revisar, van al ciclo celular, buscan células que estén en crecimiento. ¿Y cuáles son las células que están en crecimiento? En todos nuestros órganos están en constante reproducción, pero hay unas que se mueven más rápido, por ejemplo, el cabello. Y ahí es uno de los efectos adversos, ¿no? De la caída del cabello. El cabello está a una velocidad más rápida. Pero hay otras células malignas, cancerosas, que también van a velocidades rápidas de crecimiento. Y justamente es lo que estos fármacos persiguen, ¿no? ¿Qué es la quimioterapia entonces? No es más que el uso de drogas, fármacos, medicamentos contra el cáncer por diferentes vías a nivel del ciclo celular, o que no sean específicas del ciclo celular o de algunas fases, ¿no? Como vamos a ver. Las drogas antineoplásicas pueden ser alquilantes, antimetabolitos, hormonas, agentes diversos, terapia genética. Pero vamos a ver tres grupos principales: los que dañan el ADN, los antimetabolitos y los antimicrotúbulos, ¿ya? Hoy día vamos a revisar los fármacos que dañan el ADN. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son? Los agentes alquilantes, los que tienen enlaces cruzados a través de compuestos de platino, hacen enlaces covalentes con el ADN, se mezclan, se matan al ADN, destruyen el ADN. Y los inhibidores de la topoisomerasa, como el irinotecan o los antibióticos antraciclínicos, como la doxorubicina, ¿no? Ahí vamos a hacer. Entonces, fármacos antimetabolitos, como los antifólicos, el metotrexate, los análogos de las bases pirimidínicas, como el 5-fluoracilo, y de las bases púricas, como la 6-mercaptopurina. Finalmente, los antimicrotúbulos, los alcaloides de la vinca, como la vincristina, vinblastina, y los taxanos, como el paclitaxel y el 12-taxel. Entonces, empecemos con los agentes alquilantes, que son los que vamos a revisar hoy. Los agentes alquilantes no son más que fármacos antineoplásicos que dañan directamente el ADN, evitando la reproducción de las células cancerosas. ¿Cómo vamos a estudiar? Ya tienen un primer grupo de fármacos, ¿no? Las drogas alquilantes. Vamos a ver quiénes pertenecen a ese grupo, qué hacen, ¿sí? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúan en todas las fases del ciclo celular y se usan para tratar, por decir, un antineoplásico de amplio espectro: leucemias, linfomas, enfermedades Hodgkin. Su mecanismo de acción se va a resumir entonces a un bloqueo en la replicación y la mitosis, generando enlaces covalentes a nivel directo del ADN de la célula neoplásica. Pero ¿cuáles son estos agentes alquilantes o drogas antineoplásicas alquilantes? Los más importantes son las mostasas nitrogenadas. ¿Y cuál es la mostasa nitrogenada más importante? La ciclofosfamida. La ciclofosfamida.
más o menos ya están haciendo su cuadro, ¿no? Su esquema. La ciclofosfamida es una mostaza nitrogenada que a su vez es un agente alquilante, ¿no? Y que a su vez daña todos ellos directamente el ADN por formación de enlaces covalentes. Mayor susceptibilidad al final del G1 en la fase de síntesis. Tiene un espectro de actividad amplio. Forma parte de diferentes protocolos la ciclofosfamida. Fíjense, leucemias, linfomas, mielomas, neuroblastomas, cánceres de mama, de ovario, uterino, testículo, pulmonares, sarcomas. Pues realmente son muchas, ¿no?, las posibilidades de cánceres que se pueden comunicar, ¿no?, a través de la ciclofosfamida. Pero, y eso tenemos que aprender, ¿no?, ¿contra qué me sirven estos fármacos? ¿Contra qué me sirve la ciclofosfamida? Y también, ¿cuáles son sus efectos adversos? Todos producen náuseas y vómitos, unos más, otros menos. Hay que hidratar bien al paciente previamente y usar fármacos más poderosos contra las náuseas y los vómitos, como el ondansetron, ¿se acuerdan? Granisetron. ¿Cómo actúan ellos? A nivel de los receptores de serotonina, 5-HT3, ¿se acuerdan? Ya se olvidaron. Y no solo uso de divinidad. Pero el efecto que siempre tienen que aprenderse cuando estamos en un hospital es este, que puede generar cistitis hemorrágica. Ciclofosfamida cistitis. Suele ser una pregunta de exámenes en general. Y alopecia ya hemos dicho por qué. Otros agentes alquilantes como las nitrosoureas, la carbustina y la locustina. Son muy liposolubles, pasan la barrera hematoencefálica y por eso sirven mucho en tumores cerebrales. Los alquilsulfonatos como el busulfán, una acción específica sobre la médula ósea, útil en leucemia, linfocitos y control. Los agentes alquilantes atípicos como la procarbazina, útiles en linfoma de Hodgkin. Entonces, tenemos agentes alquilantes del tipo de las mostazas nitrogenadas, como la ciclofosfamida, y otros agentes alquilantes como las nitrosoureas, los alquilsulfonatos y los alquilantes atípicos, ¿no? Los agentes alquilantes. Tenemos también los complejos de platino. ¿Se acuerdan que estaba en el segundo grupo, ¿no? Como el cisplatino, carboplatino, oxaliplatino. Tiene una acción similar a los agentes alquilantes, no igual, inhibiendo la replicación y la transcripción a nivel del ADN. Pero estos tienen mayor actividad en la fase de síntesis. Útiles en cáncer de testículo, ovario y otros carcinomas. Los compuestos de platino, ¿no? Y los antimetabolitos. Fíjense cómo los antimetabolitos vamos a encontrarlos como análogos. Una célula, para generar su ADN, coge precursores, que son ácido fólico, bases púricas, pirimidinas, precursores de ADN. Entonces, ¿qué se ha hecho en farmacología? Buscar análogos de esos precursores para engañar a la célula neoplásica. Si la célula neoplásica agarre ese fármaco creyendo que es ácido fólico, lo incorpora a su ADN para generar crecimiento, ¿no?, reproducción, pero al no serlo, muere, ¿sí? Se detiene la replicación celular. El metotrexate es un análogo del ácido fólico. Tenemos el 5-fluoracilo y análogos de citarabina y pirimidinas. Estos antimetabolitos no hacen más que ser fármacos similares a los compuestos del metabolismo intermediario celular, principalmente a nivel de la fase de síntesis, ¿no? Bloquean la síntesis de ADN para tratar leucemias, mama, ovarios, aparato digestivo y otros tipos de cáncer. ¿Cómo actúan? Engañando a la célula. Análogos del folato, metotrexate. Análogos de las pirimidinas,
la citarabina, el 5-fluoracilo, la capecitabina, gencitabina. Igual, lo engañan al tumor. Hidroxiurea esparraginasa, análogos de la purina como la fludarabina, 6-mercaptopurina, tioguanina, análogos de adenosina como la cladribina y el pentostatina. Análogos, ¿sí? Son análogos. Y van a tener el mismo mecanismo. ¿Cuáles son las indicaciones de los antimetabolitos en general? Tiene un espectro amplio: linfomas, carcinomas de mama, cáncer de cabeza y cuello, de pulmón. Y tiene unos efectos adversos específicos. En niños, toxicidad pulmonar, daño hepático, son neurotóxicos y se aplican a nivel intratecal, y nefrotoxicidad a dosis altas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos antifolatos como el metotrexate y como todos los fármacos que hemos visto son tóxicos, o sea, van a generar una suerte de citotoxicidad. Pero, ¿por qué una persona que tiene un cáncer y recibe un tratamiento de este tipo se le genera tanto problema? Caída de cabello, anemia, hacen inmunosupresión, los leucocitos se bajan, las plaquetas bajan, náuseas, vómitos. ¿Por qué? Si estamos hablando de tratamiento del cáncer, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué? Porque el fármaco no entra al cuerpo y dice, voy a buscar el cáncer. No, busca células en reproducción. Entonces son células citotóxicas que, en el afán de destruir a un cáncer, van a también hacer daño a las células normales. Entonces, ¿cuál es el objetivo, la idea del uso de este tipo de fármacos? O con el desarrollo de nuevos fármacos, que cada vez sean menos agresivos al ser humano que está sano, ¿no? O las células sanas. Lamentablemente es complejo, porque al ser citotóxicas van a generar un daño global, y ese daño global va a hacer que células que están bien sufran, y el paciente va a tener efectos. Felizmente existen ya formas de controlar ello, ¿no? Para las náuseas, para los vómitos. Hay un efecto adverso que se llama mucositis, que es inflamación de la boca con heridas. Ahora hay geles que se utilizan para evitar ello. Si el paciente tiene un conteo de leucocitos que viene en 1000, hay fármacos estimulantes de colonias, el granulocito macrófago, que se pueden utilizar. Entonces ya existen las herramientas para contrarrestar esos efectos adversos del tratamiento. La quimioterapia ha tenido muchos detractores, ¿no? Dicen, no, que la quimioterapia no sirve, que hace daño, que mejor es utilizar productos naturales, ¿no? Seguro han escuchado ustedes algo al respecto. Pero científicamente hablando, y nosotros que estamos del lado de la ciencia, no hay otras sustancias, frutas, verduras, que hayan demostrado mayor eficacia que los tratamientos de inmunoterapia. Habla mucho de la industria farmacéutica, los costos. Es costoso. El cáncer no solo trae un costo económico, sino también social, emocional, familiar, ¿no? Realmente se afecta a toda la familia de esa persona. Entonces, si ustedes saben o entienden que una radioterapia particular, una sesión cuesta 2.000 soles, que es bastante costoso, y a un paciente le indican 30 radioterapias, y que en nuestra ciudad, en nuestro país, las posibilidades de recibir radioterapia son contadas. En todo el sur del Perú solo existe radioterapia en Arequipa, en todo el sur del Perú, en el IREN, en el Salud, en la clínica San Pablo. En la clínica San Pablo ya les digo con el costo, bueno, con seguro puede ser, ¿no?
problema es ese, ¿no? Que, bueno, y en A1, pero las posibilidades para la mayoría de gente no van por el mismo, sino van, debe ser muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si sabemos que el cáncer es costoso? Prevenir. ¿Se puede prevenir el cáncer? Por lo menos disminuir los factores de riesgo. Entonces ustedes cuando tengan un paciente me van a decir, oye, tu papá, tu mamá, tu hermano sí tuvo cáncer. Tienes que dejar de fumar, ¿no? Mejorar los hábitos alimenticios, hacer ejercicio, en lo posible. Y tener un controles anuales, ¿no? ¿Cuál es el cáncer más común en una mujer? Cáncer de cuello uterino y de mama. Y en un hombre, rostro, estómago, colon. Uno también, mujer y hombre, también son iguales. Ha aumentado mucho el cáncer de piel. Arequipa está dentro de las zonas de Sudamérica donde tiene el índice de radiación más alto. Entonces ya no es que hay que tomar el sol, cuidado. Puede generar cánceres de piel, que a partir de un lunar se puede generar un cáncer, un léntigo maligno, un melanoma, cánceres como los vasos celulares, o peor, los epidermoides, que son más agresivos. Todas esas cosas tenemos que saber para tratar de prevenir. Tal vez que ya voy a la playa y en el sol todo el día, pues, si tiene esa persona un antecedente, puede despertar uno de esos oncogenes y generar un cáncer de piel, ¿no? Lo mismo pasa con el tabaco, el alcohol, etc. ¿De acuerdo? Otro grupo más grande ya es el de los antibióticos antraciclinos. Y que esto lo vamos a revisar mañana. Para adelante. Hemos visto los agentes principalmente, ¿cuáles? Alquilantes. Los fármacos que dañan el ADN. Y los alquilantes, los que trabajan a través de platino. Principalmente hemos visto cuál, las ciclofosfaminas